Mari Belén, Mari Puen, buenas tardes a todos, a todas, a la audiencia del programa. Bueno, en principio, por supuesto que pasa lo que pasó en el 2020, 2021, no recuerdo, cuando ocurrieron los incendios que costaron un montón de daño a casas ahí en Lago Puelo, que inmediatamente se acusó al pueblo mapuche, ¿no? Y eso lo hizo Bretinec, lo hizo Pichetto, lo hizo Bullrich. Creo que esto tiene algo atrás y que se ve claramente mientras el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, un hombre de confianza de Bullrich y del ala dura del PRO, agita el discurso del terrorismo, agita el discurso de la rama, agita el discurso de los mapuches violentos que queman, que incendian. Por el otro lado, hay una fuerte presión o una idea del gobierno nacional de la intervención del ejército las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas en situaciones de terrorismo, en situaciones. Por eso necesitan crear esa figura para avalar la vuelta de las Fuerzas Armadas al territorio, a las calles, y eso es grave para la democracia. Creo que en ese sentido, más allá, y eso también va en línea en lo que venimos planteando desde el Parlamento Mapuche hace más de 2 años, 3 quizás, que venimos viendo una derecha que desestabiliza la democracia, que genera un discurso violento y lo avala y lo sostiene, ¿no? Hay que recordar que un asesor de quien hoy es gobernador, pero que hace un tiempo era senador nacional, uno de sus asesores era el que defiende a la banda de los Copitos, que intentaron matar a la ex vicepresidenta. Creo que hay una línea, una línea en la radicalización del discurso y en el fomentar la violencia política, y que esto, por supuesto, que no se puede definir como democracia. Por eso también nosotros, frente a la ley ómnibus, al DNU, también hemos sido claros al rechazar, porque se plantea primero la supresión al tiempo que se genera la supresión de garantías constitucionales, se concentra el poder en una persona, en el Ejecutivo, ¿no? Tomando funciones de la legislatura. Todo eso tiene un nombre y no es la república, ¿no? Cuando se rompen esas divisiones de poder que tienen que tener un equilibrio, entramos en el rompimiento de los acuerdos democráticos, lo que implica respetar la democracia. Por otro lado, la democracia se nutre de diálogo, se nutre el derecho a la protesta en una democracia, en cualquier democracia, es central. Si no, es una dictadura. Si uno no puede reclamar por lo que cree, puede estar equivocado o no, que le corresponde como derecho, ¿no? Y no lo puede hacer, no puede ejercer eso. Estamos en un periodo que se está viendo en otros países de Latinoamérica, que lo está viviendo Ecuador, que lo está viviendo Perú, que lo vivió Bolivia, que lo vivió Brasil, es decir, procesos disfrazados de democracia, ¿no? Dictaduras que bajo el marco de la democracia generan esa desestabilización del sistema democrático, concentrando el poder, quitando garantías constitucionales, generando la violencia institucional. Eso es lo más grave de lo que está pasando en la actualidad. Creo que hay un error también en la clase dirigencial política de convalidar esa discusión en el Congreso cuando claramente es antidemocrática. Eso también lo venimos denunciando hace tiempo y en principio nomás creo que fuimos los primeros en decir que esa ley ni siquiera debía estar en el Congreso, ¿no? Creo que son tiempos también donde la resistencia en la calle,
la cantidad de situaciones de pobreza y de falta de trabajo se está notando, y eso seguramente que va a generar una situación más compleja en las próximas semanas, ¿no? Y también empezar a replantearse como sociedad cuál es el camino, cuál es la alternativa que tenemos que construir los sectores, ¿no? ¿Cómo vemos esto? ¿Qué analizamos? Creo que en principio los países de Latinoamérica están sometidos al colonialismo, hoy se llama colonialismo energético. Este gobierno tiene grandes similitudes, primero porque valora la generación del 80, la generación del 80 la caracterizaba lo liberal en lo económico, pero conservador en lo político. Más claro que lo que está pasando hoy no es. Y lo otro, en la década infame, donde los sectores concentrados de poder sometieron a gran parte de la población, sobre todo fundamentalmente pueblos indígenas, que los esclavizaron nuevamente, a pesar de que en 1813 ya en la Argentina se había abolido la esclavitud. Bueno, después de la campaña del desierto y la campaña del desierto verde, el proceso de esclavitud volvió a estar presente, y es algo que no se analiza en esos términos, pero que cuando llegó en 1943 el peronismo y sancionó el Estatuto del Peón Rural, cambió la discusión que se estaba dando en el territorio, que era parte de los reclamos de los sectores más vulnerados, porque eran vulnerados violentamente y arrasados violentamente. Bueno, ese periodo en la Argentina se conoció como la década infame, donde en esa década, también en esas décadas se hizo el pacto de Roca-Ruzinan, que condicionó a la Argentina, era un contrato leonino, ¿no? Creo que es algo de lo que hoy este gobierno está dispuesto a hacer, a entregar los recursos, a entregar las tierras, a hacer cipayos, ¿no? ¿Cómo te imaginás o cómo estás pensando, cómo están pensando las organizaciones del pueblo mapuche, la organización para las demandas, con el terreno de las demandas que venían haciendo, bueno, hasta entonces, que es cómo se demanda, y también la resistencia ante la embestida? Bueno, la ley ómnibus, por ejemplo, elimina directamente, o el DNU, ahora me perdí, la ley de tierras, pero ¿cómo te imaginás, cómo se imaginan, qué están pensando como las organizaciones del pueblo mapuche en relación al contexto? En principio hay un gran desconocimiento, porque lo que busca este Estado, como lo hace Río Negro con la modificación de la ley de tierras, es generar un marco jurídico que garantice a las empresas la tan mentada seguridad jurídica para sus inversiones. En realidad, el planteo que nosotros hacemos es distinto, es decir, todos quienes vivimos en la Patagonia sabemos que es un territorio indígena por excelencia. Por eso también nosotros hemos planteado que cualquier comunidad puede reivindicar una parte de este territorio, porque este territorio de la Patagonia fue incorporado al Estado argentino hace 145 años. Entonces esa disputa territorial está presente, siempre estuvo y siempre va a estar. Entonces, por más que la provincia, por más que el Estado Nacional intenten regular esto de alguna manera, es decir, lo que va a haber siempre es resistencia a esos modos de confiscar la tierra, esos modos de usurpar el territorio y de apropiarse del territorio, van a estar cuestionados, y eso en el derecho internacional, más tarde o más temprano, esos casos, una vez llevado a la justicia, lo vamos a ganar, y el Estado va a tener que retrotraer todo lo que hagan esas empresas. Por eso hay que adelantarse a eso por un lado. Lo otro, por supuesto que no depende solo de los pueblos indígenas, que la discusión social que tenemos que tener y marcar cuál es el camino que vamos a tener en Latinoamérica, porque la derecha está tomando esta dinámica violenta y de opresión. Por eso recalco que hay que mirar lo que pasa en Ecuador, hay que mirar lo que pasa en Guatemala, hay que mirar lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, ¿no? Estas cosas nos dan, a los pueblos indígenas nos dan la certeza de que el periodo colonial, a pesar
de las independencias de los estados y de los gobiernos progresistas o de los gobiernos nacionalistas, su mirada y su perspectiva subsumida al colonialismo energético, al colonialismo de la generación de riqueza, al colonialismo inmobiliario de la entrega de tierras, al colonialismo de la entrega del recurso central que va a ser la disputa y que está haciendo la disputa hoy, como el agua. El agua, recuerden que en el 2001 Bolivia vivió la guerra del agua y que hoy en varios lugares de la Argentina y en varios lugares de Latinoamérica hay sequías, es decir, por eso las ciudades carecen de agua en ciertos lugares, ciertos barrios. Hoy no hay agua seguramente en algunos sectores de Bariloche, como en algunos sectores de Fisque-Menuco, como están racionando el agua en los sectores, en Jacobasi, en Comayo, en las comisiones de fomento. Entonces, frente a un cambio climático atroz, el planteo de los pueblos indígenas de rechazar el extractivismo en esos territorios genera tensiones sociales que buscan dirimirse con violencia, porque lo que apunta el Estado Nacional y muchos estados en Latinoamérica es seguir imponiendo la violencia en el territorio, y eso también genera tensiones políticas, ¿no? Y esto también hay que hacer un análisis de la historia y cuando ocurrieron las revoluciones de 1800 en Latinoamérica y se empezaron a construir esos estados modernos, la revolución tenía antecedentes, ¿no? En Chile, en Bolivia, en Venezuela y en Centroamérica, del rechazo a la violencia que se estaba imponiendo en el territorio y que tenía que ver con la esclavitud y tenía que ver con el proceso extractivo minero, ¿no? Entonces, cuando se producen esas revoluciones de Tupac Katari y otras revoluciones indígenas, lo que termina pasando es que lo que entra en tensión es la necesidad que tienen los estados europeos de seguir sacando los minerales y los recursos de Latinoamérica. Por eso hoy ese reclamo y esa confrontación que generamos los pueblos indígenas en todo Abya-Yala, en toda Latinoamérica, tiene el mismo escenario, tiene la misma dinámica y tiene a la democracia como rehén, ¿no? Porque creo que lo que empezamos a ver es esta degradación de la democracia, algo que venimos advirtiendo desde hace 3 o 4 años. Si ustedes leen los comunicados de la coordinadora del Parlamento Mapuche, venimos marcando que la derecha está desestabilizando la democracia. Y tiene un sentido en un mundo que también vive estas tensiones, ¿no? Orlando Carriqueo, Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, muchas gracias una vez más por compartir el aire con nosotros lesotres. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, mañana yo estoy viajando en un rato para la zona porque bueno, hay mañana una audiencia en Coronado y Nalés que esperemos podamos canalizar a través del diálogo y que no se plantee el desalojo, pero bueno, estamos para salir para aquellos lados, para la zona andina, así que seguramente mañana nos veremos en la concentración, en la marcha, porque me parece que también es otro de los elementos que tiene que apostar la democracia. La democracia no es solo ir a poner el voto y esperar a la otra elección, sino claramente la tensión entre cercenar los derechos y ejercerlos, esa definición está en la calle. Ahí nos estaremos encontrando y anotamos el dato de la audiencia Coronado y Nalés, una situación que también venimos acompañando. Un abrazo, la seguimos. Un abrazo, Peucayal.